segunda en parte. Estados Unidos. No sé, hermano, o sea, todo lo que he reaccionado y he visto me ha generado ese miedo. Siento que podría pasarme cualquier cosa dentro de un bosque en Estados Unidos. Trata de uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos y está calificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las grandes montañas humeantes forman parte a su vez del sistema montañoso de los Montes Apalaches. A esta misma cordillera se adentró Geraldine el 22 de julio del mencionado año, más precisamente por el estado de Maine. La mujer no llevaba muchas provisiones. En los cursos de campamento y caminatas que había tomado, se habían encargado de advertirle que era de vital importancia llevar siempre solo lo necesario. Por eso en la mochila... Mira, esto es a lo que me refiero, ¿vale? Que miedo a los bosques de Estados Unidos. Si no te mata un animal, te mata un loco. Sí, o sea... Ella llevaba un botiquín básico, una carpa, un rosario, talco, hilo dental y un cepillo de dientes. Muy pocas cosas para comer. Después de todo tenía pensado volver al punto de inicio en unas cuantas horas. Se despidió de su marido George, que la llevó hasta la entrada de la zona de bosques con el vehículo. Se dieron un beso sin saber que ya no volverían a verse. Ah, qué triste esto, carajo. Menos, no con vida. Lo último que se supo fehacientemente de ella es que iba con un grupo de personas que de modo distendido habían decidido caminar bajo la arboleda. En determinado momento Geraldine se desvió del sendero en busca de un baño. Nadie notó su ausencia y si lo hicieron supusieron que la mujer había decidido volver sobre sus pasos. No hubo preocupación en aquellos senderistas, pero quien sí se preocupó mucho fue George. ¿Por qué no recibió un mensaje por parte de Geraldine? Trató de tranquilizarse pensando que esas cosas podían pasar, que a veces la señal se perdía en zonas salvajes. Uy, sí, o sea, es verdad todo lo que dices. La señal suele perderse. A veces se agarra, a veces se pierde, pero mayoritariamente está sin señal todo. Tomó lo mejor que pudo y observó el tiempo pasar. Cuando ya no lo soportó, manejó hasta el lugar en el que se suponía que su mujer iba a salir. Estacionó y la esperó allí, diciéndose que tarde o temprano la vería aparecer, sonriente, algo despeinada y usando un bastón para ayudarse a caminar. Imaginó que esa noche los dos dormirían juntos en su habitación, en el calor del hogar. Ella tendría dolores musculares y él se ofrecería traerle una pastilla que la hiciera más llevadero el asunto. Pero a medida que la noche caía, aquellas fantasías de un final feliz lo fueron abandonando. Pero qué triste, porque si se dan cuenta que él, de cierta forma, se podría decir que lo intuía. O sea, sentía que algo no estaba bien, sentía que algo no iba normal. Es un poco triste porque estaba en toda la razón. Los Apalaches son conocidos por sus usos paranormales, avistamientos de supuestas criaturas como Pie Grande o el Hombre Polilla. Uy, el Hombre Polilla lo conozco muy bien. Es el hombre nalgón, ¿no? También se cree que hay fantasmas y otras cosas extrañas. También en esa zona se grabó la película de La Bruja de Blair y ahora ese pueblo es un pueblo fantasma prácticamente. Yo sabía todos esos datos, muchas gracias. A su vez, las sombras del bosque crecían y crecían, llenándolo todo. Los pájaros ya no cantaban y el sol ya no se filtraba entre las ramas. Con la voz temblorosa, George oficializó frente a la policía la desaparición de su mujer. Entonces, todo se convirtió en un caos. 100 rescatistas con perros detectores de olor se desplegaron desde el 24 de julio. Si bien la búsqueda comenzó casi de inmediato, no hubo éxito. Los aviones y helicópteros tampoco ayudaron mucho. 12 días después del extravío, los equipos redujeron drásticamente la cantidad de operativos. Alegaron que se habían gastado más recursos de los que disponían. No. De acuerdo a la documentación hecha pública, el operativo de búsqueda de Geraldine fue uno de los más largos y costosos de la historia de Maine. Con tristeza, las autoridades dijeron simplemente que ya no podían hacer nada. Verga. George, destrozado por la situación, dejó Maine y se fue a vivir a la casa de su hija, en busca de algo que mitigara tanto dolor. En ese momento diría con respecto a su mujer: todavía tengo esperanzas de que retorne con vida. Pero... Uy, es que es sumamente triste porque a esa edad, que es una edad ya adulta, ¿cuántos años ya compartiste con tu pareja, güey? ¿Cuántos años, imagínate, que compartió este señor con su esposa? Media vida o más. Y que pierda eso porque se perdió en los Apalaches es... O sea, te debe de tumbar. Esa madre es fuerte, es fuerte. Pero debo ser realista. Luego, tras un suspiro, había agregado: la incertidumbre es la parte más dura. Lo que George Largay no sabía era que su esposa sí permanecía con vida hasta ese momento, aunque sus condiciones empeoraban cada vez más. Esto saldría a la luz recién 2 años después, más precisamente el 11 de octubre de 2015, cuando un guardabosques encontrara su cuerpo por casualidad. Geraldine se encontraba dentro de la tienda. Su cadáver estaba consumido por la descomposición. Lo primero que trascendió fue que en varias oportunidades los rescatistas habían estado muy cerca de la mujer. Se estima que llegaron a estar a menos de 90 metros. ¡Ay, qué puta mala suerte, cabrón!
tan cerca. O sea, si hubieran estado unos cuantos metros más cerca, todo esto sería completamente diferente. O sea, la historia hubiera sido distinta. ¿Se dan cuenta? ¡Ta madre! La agitación, Todos suscritos a King Natara. las inclemencias habían bastado para que esos 90 metros fueran suficientes para que Geraldine no pudiera escuchar a quienes la buscaban. Este dato revivió la angustia de la familia de la mujer, pero no tanto como lo que se descubrió luego. Junto con Geraldine habían encontrado todas sus pertenencias, entre ellas su celular y un cuaderno. Al encenderse el dispositivo móvil, se pudo acceder a varios mensajes que no había podido enviar por ausencia de la señal. No, se quedó todo registrado acá. O sea, todo lo que ella mandó se quedó registrado acá, pero no salieron. No, ay, cabrón, no. Esto... Ni se los muestren al señor, güey. Ni se los muestren porque pobrecito, o sea, eso le va a doler más, güey. Se trataba de mensajes destinados a George. Decían cosas como: estoy perdida desde ayer, me desvié 3 o 4 millas del sendero, llamen a la policía, por favor. En otro más escueto exclamaba: estoy en problemas. Esas misivas virtuales sirvieron como una especie de bitácora que ayudó a los investigadores a reconstruir el minuto a minuto de Geraldine en sus últimos días. La mujer se había desorientado. Al tiempo había comenzado a tener frío, a las horas hambre. Había tratado de comunicarse con alguien hasta que el celular se le había apagado. Entonces había seguido escribiendo en un cuaderno de tapas negras. Allí describió 26 días de pesares. Espérate, que hay 26 días de pesares. O sea, what, espérate. ¿Cuánto tiempo estuvo viva ella? ¿Casi un mes? ¡Casi un mes! ¿Perdida en el bosque? A la mierda. No, bro, y lo peor es de que nadie sabía que estaba viva. Ella completamente sola. Por más que gritara, por más que se moviera, nadie la escuchaba. Días que primero transitó con desesperación, luego con intenciones de no bajar los brazos. Encendió fogatas, intentó trepar árboles. Ante la ausencia de una respuesta, dejó de percibir cuándo el día daba lugar a la noche. A veces se dormía, pero a veces simplemente se desmayaba. Lo más terrible de todo era que caminara hacia donde caminara, solo veía más y más bosque. La constante humedad del ambiente hizo que no pudiera estar sin temblar de frío. No. Al miedo absoluto lo siguió la falta de energía, y luego fue simplemente esperar la muerte. El 11 de agosto, 20 días después de haber tomado el paso que la condenaría, Geraldine escribió: por favor, ten el corazón de enviar el contenido de esta bolsa a mi esposo. En la bolsa en cuestión estaban sus notas, que hoy siguen conmoviendo a quien escucha esta historia. La última de esas notas dice: cuando encuentren mi cuerpo, por favor avisen a mi esposo George y a mi hija Carrie. Será una gentileza de su parte informarles a ellos que estoy muerta y dónde me encontraron, no importa cuántos años pasen. Básicamente quería que sus familiares no se quedaran con la duda de lo que le había pasado. No, eso ¿sabes qué quiere decir? Que básicamente ella ya había asimilado, aceptado que iba a morir, que no iba a tener rescate, que no iba a haber un good ending esta vez. Iba a cambiar su pensamiento, bro. Sabía que ese dolor es peor que el de tener que aceptar la muerte. La mujer dejó de respirar menos de una semana después de escribir esto, el 18 de agosto. Donde se la encontró, hoy hay una cruz blanca. En la cruz, George y su hija dejaron una frase que resume sus sentimientos. En ella puede leerse: I wish you were here. Desearía que estés aquí. Si bien fue terrible, la muerte de Geraldine no entrañó ningún misterio. Ahí Las estaban los... influencias del clima y la mala suerte actuaron con una increíble eficacia. No podemos decir lo mismo del siguiente caso, un caso en donde sí aparecen factores extraños, factores como alienígenas y muertos que vuelven para hablar con los vivos. Mierda, solo quiero decir en ese caso que qué triste. Es verdad que no pasó nada paranormal o extraño, pero es un caso triste porque quedó todo registrado. Ella sabía que morir, ella sabía que su destino era eso, no sabía que lo iba a cambiar y escribió todo en un cuaderno para que cuando eso pasara, ella muriera, toda su familia se enterara.